Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Con mucho calor? Nos queda el estudio de esta noche y 3 estudios más. Probablemente el de esta noche algunos de ustedes lo estudien por primera vez. Lo mismo va a suceder con el de el viernes a las 7:30, no olviden. El sábado por la mañana y el sábado por la tarde. Así que por favor no se los pierdan, porque les aseguro que les va a ayudar mucho en su fe. Hoy vamos a hablar acerca de lo que significa el primogénito. ¿Qué concepto tienen ustedes acerca de lo que es el primogénito? ¿Quién me quiere ayudar? El primero en nacer es la idea generalizada. Pero si se fijan lo que les puse ahí arribita en el estudio de hoy, dice que según la definición generalizada, el primogénito es el hijo varón que nace primero en una familia. Pero en la Biblia viene con otras opciones. Bien interesante, por cierto. Así que la primera que aparece allí, ¿van a ir poniendo los versículos en la pantalla? Llévate una hojita ahí para que... Está en Primera de Samuel 10:1. Primera de Samuel 10:1. Yo creo que es fácil si les hago la pregunta, ¿quién fue el primer rey de Israel? Bien fácil de contestar, ¿verdad? Pero le puse los versículos ahí, por si algún día ustedes tienen que dar ese estudio, que ustedes ya lo tengan todo allí. Dice, capítulo 10, versículo 1. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Y si leen unos versículos anteriores se van a dar cuenta. Bájalo un poquito a ver si se puede ver lo que dice un poquitito más atrás, al revés. Dale al revés. Bueno, en algunas Biblias tiene un subtítulo donde es fácil darse cuenta que está hablando del rey David, del rey Saúl. Así que, pero vamos a buscar en el Salmo 89:20 para que nos demos cuenta que aunque Saúl fue el primogénito de los reyes, Dios no lo toma como el primogénito. Y ustedes saben la razón. Y es que Saúl llegó a consultar ¿qué cosa? Y hizo cosas que Dios le desagradaron. Así que el Salmo 89, versículo 20, dice, hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Y el 27, ahí sigue hablando, los demás versículos siguen hablando de David, pero dice el 27, dice, yo también le pondré, ¿por qué? Por primogénito y su trono como los días de los cielos. Se van a dar cuenta a través de este estudio que en algunas ocasiones el primogénito no era el primer varón nacido en una familia, como tampoco fue Saúl, que era el primer rey. El primogénito, ese nombre le hubiera correspondido a Saúl. Pero ahí lo tienen delante de ustedes. Dios dijo, no, mi primogénito es ¿quién?
es David. La Biblia le aplica la palabra primogénito no siempre a los primeros que nacieron. A veces la Biblia lo aplica a la persona más destacada o más importante. Ejemplo, en las propias familias de ustedes, el que tenga, no sé, 3 hermanos, 4 hermanos o más. De todos los hermanos que usted tiene o hermanas, hay uno que es el más destacado. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? Cuando hay una necesidad en la familia, que se reúne la familia para tomar una decisión, aunque sea el más pequeño, a veces no es el primero que nació, a veces es el segundo o es el tercero, pero es el más destacado y es el que cuando habla los demás lo escuchan. ¿Estoy hablando bien, sí o no? A ver, me gustaría saber de algunos de ustedes, ¿quién es en su familia? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién es el más destacado así en la familia? Que es la persona que resuelve los problemas, que es la persona que le da el frente a las situaciones. ¿Quién me ayuda? Rapidito. A ver, ¿quién es en tu familia? Tu hermana la mayor. Así que ella es la más destacada, vamos a decir. ¿Cuántos hermanos son en total? 9 hermanos. Así que, ¿se están dando cuenta de lo que estoy hablando? ¿Quién es el primer varón que nació? David debería ser el primogénito, porque bíblicamente no se le aplicaba a las mujeres. Tristemente, las mujeres en aquella época ni se mencionaban. Tristemente. Era una época completamente diferente. Y ustedes van a ver donde vienen las genealogías que dice fulano, hijo de fulano, hombres, todo. Es muy raro que se mencione alguna mujer. Pero aquí, en este caso de esta familia, me imagino que en los de ustedes también ya se habrán dado cuenta de lo que estamos estudiando hoy. La persona más destacada a veces no es el primero que nació, es otro que ocupa otro lugar. Miren el punto 2. Manasés fue el primer hijo que le nació a José, según Génesis 48, 14. ¿Se acuerdan dónde nació Manasés? ¿Dónde fue? En Egipto, ¿verdad? Bueno, ellos vivían en, ¿cómo se llama la tierra que les dio? Gosén, en la tierra de Gosén. Allá fue donde nació. Dice el versículo 14, dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos como adrede, lo hizo a propósito, como que cambió las cosas, aunque Manasés era ¿quién? El primogénito. Pero si nosotros seguimos leyendo allí, nos vamos a dar cuenta que la bendición se la dio a Efraín, aunque era el menor, porque Efraín fue el más destacado. Vamos a verlo. Está en Jeremías 31:9. Jeremías 31:9. Dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es ¿qué cosa? Pero Efraín no fue el primero en nacer, Efraín fue el menor, sin embargo fue el más destacado. Y por esa razón, aquí vemos que el mismo Dios lo declara como primogénito, el más destacado. Vamos al punto 3, Génesis 25, 25 y 26. Génesis 25, 25 y 26 dice, y salió el primero rubio
y era todo velludo como una pelliza. Yo me imagino que era como qué decir, como el pelito que tiene el elote del maíz, ¿no? Así bien, que sale bien amarillito. Dice, salió el primero y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre ¿cómo? Esaú. Así que el primero que nació, ¿quién fue? Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre ¿cómo? Jacob. Así que, ¿quién nació primero? ¿Y quién nació segundo? Jacob. Ahora vamos a buscar, allí en el punto 3, Génesis 32. (32:28), vamos a buscar ese primero, 32:28. Ahí es donde Dios le cambia el nombre y dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel. Dios le cambió el nombre. ¿Por qué razón le cambió el nombre? Porque dice que había luchado con Dios y con los hombres y ¿qué? Y había vencido. Pero vamos a ir un poquito atrás. Éxodo 4:22, que está ahí en el punto 3 que les di. Éxodo 4:22. Ahí está el 22. Y le dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel mi hijo, ¿qué cosa? Es mi primogénito. ¿Se dan cuenta ustedes? Nació primero, ¿cuál de los dos? Esaú. Pero ¿quién fue el más destacado? Jacob, que Dios le cambió el nombre y le puso como Israel. Así de sencillo. Punto 4. Dice que Simri, el hijo de Merari, no fue el primer hijo. Sin embargo, su padre lo mencionó como si fuera el más destacado. Vamos a buscar Primera de Crónicas 26:10. Dice, de Osa, de los hijos de Merari, Simri, el jefe. ¿Quién era el jefe? Dice ahí. Simri, aunque no era el primogénito, mas su padre, ¿qué? Lo puso por jefe. Yo creo que está claro de que hay circunstancias especiales donde la Biblia menciona como primogénito o más destacado a uno de que no fue el primero en nacer. ¿Está claro eso para todos ustedes? Muy bien. Así que vamos al punto número 5. Dice, también José no era el hijo mayor y está en Génesis 37:3. Génesis 37:3. Dice allí, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido cuando. Así que era de los más pequeños, ¿verdad? Lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de ¿qué? Diversos colores. ¿Se acuerdan que después nació otro? ¿Verdad? ¿Cómo se llamó el último? Benjamín. Muy bien. Es nada más para repasar un poquito los conocimientos bíblicos. Y entonces vemos nosotros ahí en ese versículo que José había sido un hijo que Israel lo había tenido ya en su vejez. No era de los primeros nacidos. Pero dice más, Primera de Crónicas 5:2. Versículo 2 dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue ¿de quién? De José, de los más pequeños. El penúltimo fue. Así que creo que está bien claro, creo que les tengo un versículo más allí, ¿no? Dice, Rubén fue el primer hijo, pero vamos a ver lo que dice Primera de Crónicas 5:1, por qué fue que se le quitó la primogenitura.
Primera de Crónicas 5:1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Entonces vemos que la Biblia en repetidas ocasiones menciona situaciones donde el primogénito no era el primer hijo nacido, sino que era ¿quién? El más destacado o el más importante. Lo mismo que sucede en la familia de todos nosotros, que cuando hay una situación especial, que todos los hermanos y las hermanas se reúnen, hay uno que es el más destacado y es el que dice, bueno, debiéramos hacer esto y esto y esto, y los demás lo escuchan, porque ese es el más destacado, aunque no sea el mayor. Dice el punto A, hay diferentes situaciones en las que una persona se destacaba más que sus hermanos y llegaba a ocupar el lugar de primogénito, independientemente del orden de su nacimiento. Era un privilegio que se le otorgaba al más destacado en la familia. Algunos ejemplos bíblicos. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ¿qué? Perfecto. A los seres humanos perfeccionados. Así que hay un grupo de personas destacadas que están escritas en el cielo, ¿dónde? En un libro. ¿Han leído ustedes que Elena de White menciona de que ella vio que había un grupo especial que tenía sus túnicas con unos bordes rojos? ¿Lo han leído, sí o no? Quiere decir que es un grupo especial que sufrió. Y ella lo vio allá, que estaba identificado. De alguna manera, Dios los tiene como un grupo especial. Noten esto. Vamos a detenernos un momentito aquí. Hay un error que es un error grave, que algunos cristianos, hermanos nuestros, no adventistas, hermanos de otra religión, lo aplican sin entender esto que les estoy explicando esta noche. Y le dan un significado a Jesús como si fuera alguien inferior, como si fuera alguien menor. Voy a avanzar un poquito para que vean. Miren en el punto B, el inciso C, Colosenses 1:15. Aquí es a lo que me estoy refiriendo. Los quiero adelantar un Colosenses 1:15, te dije mal, mi hermano. Colosenses 1:15, ahí está. El 15. Dice, hablando de Jesús, noten ustedes lo que dice el versículo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Por este versículo, nuestros hermanos testigos de Jehová presentan a Jesús, que Jesús fue el primer ser creado. Porque ellos no entienden el estudio que les estoy explicando. Ellos creen que porque ahí dice que fue el primogénito, eso significa de que fue el primero que Dios creó. Y por eso presentan a Jesucristo como, no sé si algunos de ustedes han visto eso en los libros de nuestros hermanos, testigos de Jehová, que ellos presentan a Cristo como un ser inferior en tamaño y a Dios como uno
alto. ¿Han visto eso que les estoy mencionando o no? Y así lo presentan. Se confunden más todavía, porque cuando ellos leen las palabras de Cristo, que dice, el Padre es mayor que yo, lo agregan a este error y dicen, ya ven, Dios es mayor y Jesús es inferior. Lo que ellos no se han dado cuenta, y quisiera que ustedes comprendieran, es que cuando Jesús vino a esta tierra y nació como uno de nosotros, como un niño, Jesús dejó, para poder nacer como un ser humano, dejó uno de sus atributos. ¿Cuál fue? La omnipresencia. Que Dios está presente en todas partes, en todo momento, en todo lugar, pero para venir a vivir como uno de nosotros aquí, Jesús tuvo que dejar eso a un lado. Entonces, estando aquí como ser humano, que dice la Biblia claramente que fue tentado igual que nosotros, ¿en cuánto? En todo. Así fue que Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Yo lo puedo entender fácil, porque en ese momento, vestido de humanidad, que Jesús ya no tenía ese privilegio, que lo perdió para siempre. Déjenme aclararle eso. Por eso es que nos dejó el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pudiera estar con nosotros en todo momento y en todo lugar. Por eso él dijo, les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes y los va a ayudar, les va a enseñar, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es fácil de entender esto al poder comprender que la Biblia en ciertas ocasiones le aplica la palabra o el título de primogénito a personas que no fueron los primeros que nacieron, sino que fueron ¿quiénes? Los más destacados, los más importantes. Así que vamos otra vez al versículo que te di hace un ratito, que está en Colosenses 1:15, para que vean cómo se puede entender este versículo ya entendiendo este estudio. Así que el 15 dice, Él es, hablando de Cristo, Él es la imagen de ¿quién? El primogénito de la creación. Traduzcan, cambien la palabra primogénito por la palabra Él es el más ¿qué? Importante. Él es el más destacado en toda la creación. ¿Cómo podemos nosotros razonar de esa manera? Facilito. Busquen en sus Biblias allí, San Juan capítulo 1, ahí está mal escrito, ahí cometí un error y puse San Juan 14, es San Juan 1, del 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Mucha atención aquí todos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero el Verbo era ¿qué? Era Dios. Pónganme atención, muy importante esta parte. Gramaticalmente, cuán importante es el verbo en una expresión, en una oración. El verbo es el que denota la acción. Si yo digo, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre, mi hermano? Benjamín. Benjamín compró un carro. ¿Cuál es el verbo? Compró. Quitemos el compró de esa declaración. Entonces solamente quedaría Benjamín, ¿qué? Compró. Perdón, Benjamín un carro. ¿Qué dice eso? Nada. Lo que te está diciendo esta primera parte es que lo más importante al hacer esta creación, ¿quién fue? Cristo Jesús. Él fue el verbo, Él fue el de la acción.
Vamos a descubrirlo. Dice el versículo 2, este era en el principio ¿con quién? Y miren el versículo 3, todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por Él, por el verbo, el que denota la acción. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Y miren el otro, para que vean lo importante del verbo, que es Jesucristo. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era ¿qué cosa? ¿Cómo saber que ese verbo es Cristo? El versículo 14 lo dice. Súbele ahí un poquito hasta el versículo 14. Dice, aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué? Así que la misma Biblia identifica que el verbo que lo hizo todo al principio, ¿quién fue? Cristo. ¿Y que Cristo era qué? Dios. Hay dos versículos en el Salmo 33, si quieres ponlo. Me parece que no está en la lección, no recuerdo si se los puse allí. No está. Salmo 33, versículo 6. Miren lo que dice allí el versículo 6. ¿Cómo fue que Jesús, que ya leímos que fue el que lo hizo todo, cómo fue que Jesús construyó este mundo? ¿Trajo agua en garrafones para llenar el mar? Así fue. ¿Trajo los peces de un estanque que él tenía para echarlos aquí para que se criaran los peces? No. ¿Arrancó flores de un lugar del cielo para sembrarlas aquí? Tampoco. Miren lo que dice el versículo 6. Por la palabra de Jehová, ese Jehová que está diciendo allí es Cristo. Y les voy a dar un versículo que no está ahí para que lo comprueben. Por la palabra de Jehová fueron hechos ¿qué cosa? ¿Fue que Jesús agarró un serrucho y empezó a hacer el mundo? ¿Por su qué? Palabra. Y todo el ejército de ellos por el aliento ¿de qué? De su boca. Versículo 9. Dice, está un poquitito más abajo allí. Dice, porque Él dijo. ¿Y qué? Si vamos al Génesis, el Génesis concuerda con esta expresión. Porque Génesis dice que Jesús dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? ¡Pum! Apareció la luz. Sea las flores, brrr, se llenó de flores el mundo entero. Por su palabra. Así que el versículo 9 ya bueno, estás buscando ahí en la creación. Así que, por el dicho de Jesús, por su palabra, es que fuimos creados. Entonces, ¿quién es el más importante de toda la creación? Jesús. Por eso dice en Colosenses 1:15 que Él es el primogénito. ¿De qué cosa? De la creación. Es el más importante. Les dije que había un versículo que declaraba que Jehová era Cristo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 10. Pónganlo ahí porque no se los puse. Ese es otro versículo que viene así en el momento del estudio. 1 Corintios capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron ¿qué? El mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida ¿qué? Espiritual. Pónganme atención ahora todos, miren para acá. ¿Cómo le llamaba el pueblo de Israel al Dios que les daba sombra de día y les daba calor de noche, que les abría el mar? ¿Cómo le llamaban ellos a ese Dios? Jehová. Miren cómo termina allí diciendo, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? Cristo. ¿Quién es Jehová, mis hermanos? Cristo. Siguiendo a su pueblo, lo hizo al comienzo
Cuando su pueblo cayó en pecado, no lo dejó solo, hizo un plan ¿para qué? Para salvarlo, para rescatarlo. Nuestro maravilloso Cristo. Y sigue con nosotros todos los días a través del Espíritu Santo. Porque recuerden que para poder vivir aquí con nosotros, Jesús tuvo que hacerse ¿qué? Un hombre, niño. Nació como nacemos tú y yo. Yo me imagino a la Virgen María enseñándole a caminar y enseñándole a decir las primeras palabras. Y así fue como lo hizo Jesús. Así que escriban esto muy bien. No estoy seguro si les voy a hacer algunas preguntas o no, porque es muy importante. Algún día ustedes se van a encontrar con algún hermano de otra religión que les va a decir, no, Jesús fue el primer ser creado. Y ustedes le van a decir, no, Jesús fue el más importante, el más destacado. ¿En qué? En la creación. ¿Dónde en la Biblia dice que Jesús fue el que hizo la creación? ¿Dónde? No. Lo tienen ahí que les dije que cometí un error. Está en San Juan, ¿qué? San Juan 1, del 1 al 4. Y después el versículo, ¿qué? 14. Apréndanselo de memoria, es muy importante. ¿En qué lugar de la Biblia dice que Jehová es Cristo? 1 Corintios, ¿qué? 10, del 1 hasta el 4. ¿Está claro, hermano? ¿Alguna pregunta o estamos bien hasta ahí? Vamos a seguir. Aquí en el punto B, dice algunos ejemplos bíblicos, ya el A lo comentamos, el B, Colosenses 1:18. Aquí vuelve otra vez el punto. Colosenses 1:18. Miren cómo dice el 18. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Un error en la Biblia. ¿Quién fue el primero que murió? Abel fue el primero que murió. Y aquí la Biblia dice que el primero que murió fue ¿quién? Entonces es un error, ¿no? No, ya les enseñé. Lo que la Biblia está diciendo aquí es, de todos los que han muerto, ¿quién es el más importante? Eso es lo que está diciendo. El más destacado, el más importante es Cristo Jesús. ¿Ya entendieron el versículo ahora? Que no hay ningún error. Ahí hay una aparente equivocación, pero no hay ninguna equivocación. Es de mucha importancia, les pongo en la conclusión, es de mucha importancia no crear una doctrina de un solo ¿qué? Versículo. Les he demostrado hoy que cuando uno saca una doctrina de un versículo, como Colosenses 1:18, que uno se confunde. Pero miren lo que dice aquí, se los puse en la lección. Dice, como se nos aconseja en Isaías 28:10, cómo es que debemos buscar en la Biblia, cómo debemos indagar, no en un solo versículo, sino que buscar, ampliar el estudio. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito ¿qué? Allá. Por eso cuando tenemos un estudio de este tipo, le damos una variedad de versículos para que ustedes puedan comprobar lo que les estamos diciendo. Así que, hacemos preguntas. ¿Qué significa la palabra primogénito en la Biblia? A veces significa el primero que nació, pero hay casos específicos donde se le nombra primogénito ¿a quién? Al más destacado. ¿Está claro? Ejemplo, ¿fue Jesucristo el primero que murió? No, habían muerto muchos antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario.
Pero de todos los que han muerto, ¿quién es el más destacado? Es Cristo Jesús. ¿Entendieron el estudio de esta noche? Hermanos, vamos a orar. Y después creo que vamos a cantar el himno 200. Querido Padre Celestial, ayúdanos para poder comprender tu santa palabra. Te damos tantas gracias porque Cristo es el primogénito de toda la creación. Y es el primogénito de los muertos porque es el más importante de todos. Ayúdanos para que podamos enseñar a otros también. Y como hemos aprendido, que podamos leer un poquito aquí, un poquito allá, hasta que podamos sacar una doctrina. Que nunca nos dejemos confundir en sacar una doctrina de un solo versículo. Así que pedimos una bendición para cada uno de los presentes, cada uno de los que estén teniendo este estudio en sus hogares o donde puedan tenerlo, y que podamos seguir aprendiendo de tu santa palabra. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.